Buenos días a todos, hermanos. Vamos a orar. A dar gracias. ¿Cómo no darte las gracias a ti, nuestro Dios y Padre, si nos das la oportunidad una vez más de poder llegar, rodear la persona del Señor Jesús y recordar su obra magna en la cruz del Calvario? Derramamos nuestros corazones delante de ti en gratitud por el don inefable del Señor Jesús. Maravilloso ciertamente el saber que tenemos un Redentor, que tenemos un Salvador. Ahora queremos ponernos delante de ti al abrir tu palabra para que a través de ella tú nos hables al corazón, especialmente en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, pues tú eres el mismo, tú no cambias, tú eres el Dios de amor, tú eres el Dios de misericordia, el Dios de bondad. Y tenemos al Señor Jesús que nos conduce, que nos muestra el camino, que nos lleva ciertamente con Él. Su diestra siempre está atenta para poder circundarnos y llevarnos ciertamente donde Él quiere, a la luz, al lugar donde Él quiere que estemos con Él para siempre. Nos encomendamos a tu palabra y lo hacemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Mientras participábamos del culto, meditaba ciertamente en esa obra que el Señor Jesús vino a cumplir a nuestro favor. Obra perfecta, donde no hay sombra alguna. Aquel que vino del cielo para rescatarnos, para darnos vida eterna. Y pensaba en el hombre que es creación de Dios. Y la historia del hombre empieza en el libro de Génesis. Es allí donde Dios formó al hombre. Y podríamos leer allí en el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esta es la historia del hombre, el comienzo del hombre donde es puesto en la creación misma, en el huerto del Edén, donde el hombre tenía todas las cosas a su favor. Dios sabía lo que había creado, Dios era todo perfecto, pero había algo que el hombre no podía hacer. Luego de formar al hombre, de su costado, de su costilla, la mujer. Allí en el huerto del Edén, pero había un árbol del cual no podían comer y el hombre cayó y perdió su inocencia. Si vamos un poquito más adelante en el capítulo 3 y el versículo 23, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La historia del hombre creado por Dios
para que se enseñoreara de todas las cosas que él había creado. Pero había algo que no podía hacer y el hombre cayó. Y el pecado entró en el mundo. Y la mancha del pecado queda hasta el día de hoy. Y el hombre quedó separado de Dios. Fue echado fuera del huerto del Edén. Lugar donde no puede volver. La historia continúa. Vemos la maldad de los hombres. Vemos que el hombre quiere ser como Dios. Quieren llegar al cielo. Construyen una torre. Quieren asemejarse a Dios, pero no es una creación de Dios. Y a través de los tiempos, Dios envía a aquel que podría cambiar la historia del hombre. Envía a su propio Hijo, el Señor Jesús. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. Entonces vamos primeramente al libro de Romanos, al capítulo 3 de Romanos, versículos muy conocidos. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, nos vamos a aquel pecado que cometió el primer hombre, Adán. Y todos quedamos manchados bajo el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecado y la gracia de Dios. Y quiero que podamos ver estas dos cosas, el pecado y la gracia de Dios. Si vamos un poquito más adelante en el capítulo 6 y versículo 23. Es claro la palabra cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la palabra nos contrasta el pecado con la gracia de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre va a proveer de su gracia para que el hombre pueda alcanzar por medio del Señor Jesús salvación y vida eterna. Espero en esta mañana que cada uno de los que estamos acá hayan alcanzado aquella gracia del Señor Jesús. De saber que somos redimidos, que somos salvos, que tenemos vida eterna. Que la muerte que acecha al hombre por causa del pecado ha quedado ahora librada por el favor de Dios. Y vamos también al libro de Tito y quisiera hablar de esta gracia que proviene de Dios. En el capítulo 2 del libro de Tito, versículo 11,
Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí encontramos porque la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia? Nos podemos preguntar para más jovencitos, ¿qué es lo que es la gracia? La gracia es un favor no merecido por el hombre, pero que Dios en su gracia, en su amor, concede al pecador. La gracia que Dios concede al pecador. Y la gracia de Dios trae salvación al pecador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Tenemos la gracia y tenemos esa gracia a favor del hombre que trae salvación al pecador. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 5, hemos expresado los versículos de Romanos, el pecado que acecha al hombre, pero aquí nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. El apóstol Pablo nos lleva a meditar en esta gracia bendita de Dios. Más adelante, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tienen la versión de las Américas ahí para el versículo 8. Dice, porque por gracias ustedes han sido salvados. Porque por gracia, más lento. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Han sido salvados. ¿Sí? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Esto no procede de ustedes. Esto no procede de ustedes, no procede de nosotros. Sino que es don de Dios. Sino que es don de Dios. ¿Y qué es lo que es Dios? ¿Es un don? Rubén, ¿qué es lo que es un don? Un regalo. Y es un regalo de Dios. Un regalo al hombre pecador. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué maravilloso. El saber que la gracia de Dios nos acercó a Él. Nos redimió por la obra de Cristo, por el Dios Salvador. Y por medio de Él tenemos vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, decíamos. Y el pecado nos enseñorea ahora. Pero también la palabra nos da los cuidados que debemos tener. Justificados gratuitamente. Hemos leído también lo que el pecado hace en el hombre. Y volvemos a Romanos ahora en el capítulo 3. Versículo 24.
Hemos leído el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecado, pero tenemos el otro lado, el lado que le pertenece a Dios. El pecado entró por causa del hombre desobediente, por el hombre que desobedeció a Dios, el que quiso hacer su propia voluntad, no obedeciendo la voz de aquel que le había dicho, de aquel árbol no pueden tomar. Y esta gracia que nos es concedida como un don, como un regalo, acompaña al creyente ahora en su caminar. Esa gracia nos acompaña y nos hace ciertamente hombres y mujeres que habiendo creído en el Señor Jesús, es manifestada en nuestros corazones. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 10. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios va con cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes. La gracia de Dios. Y dice el apóstol, pero la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta gracia nos acompaña día a día. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia nos acompaña, pero ahora también tenemos el consejo que el apóstol le da a su hijo espiritual Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa gracia? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa gracia que él había recibido, esa gracia inmensa, que estaba también en aquel hijo espiritual del apóstol Pablo, esa gracia que le permitía enseñar a otros, entregar el consejo perfecto. Esta gracia que se ha manifestado para salvación a cada uno de nosotros. En el libro de Santiago, en el capítulo 4,
nos habla de Santiago nos habla aquí de la amistad con el mundo. Hemos dicho que la gracia acompaña al creyente continuamente. No solamente cuando estamos en silencio, guardados en nuestro hogar, sino que en todo momento. ¿Y qué es lo que dice Santiago en el versículo 4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo es el principal causante de que el hombre esté separado de Dios. Y el creyente, del cual hemos dicho que es acompañado continuamente por la gracia de Dios, Dios lo cuida del mundo perverso. Lo cuida de aquellas amistades del mundo para que no lo haga caer. Hemos dicho que la gracia significa hallar el favor de Dios. La gracia de Dios está a disposición nuestra. ¿Cuántas almas adúlteras en este mundo que tienen amistad con el mundo? Si hemos recibido la gracia de Dios, Él nos guarda. La gracia de Dios supera el pecado del hombre. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, espérame. Volviendo al pecado, dice este versículo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La gracia de Dios supera este pecado, el pecado del hombre. Y la gracia de Dios es superior, es mayor que los peligros del mundo. El Señor Jesús tiene una oración tan hermosa que Él hace antes de ir a la cruz. Es una oración que continuamente tomamos en nuestros pensamientos, porque llegaba la hora en que Él había de ser entregado en manos de pecadores. Y Él le pide al Padre que glorifique al Hijo. Y en esta oración, en el capítulo 17 de Juan, hay algo que nos debe llamar la atención en base a lo que estamos hablando. Capítulo 17 de Juan. Versículo 15.
No ruego que los quites del mundo. El mundo. Todas aquellas cosas que nos rodean. Todas aquellas cosas que el mundo ofrece. Pero el Señor Jesús está orando. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los peligros del mundo. Pero la gracia de Dios sobrepasa todas estas cosas. La gracia de Dios es mayor que los peligros del mundo, que los guardes del mundo. Es la oración del Señor Jesús. Pronto ha de ir a la cruz. Pronto ha de ir a expiar nuestros pecados. Hay un himno que tenemos, la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que cantamos de todo corazón, que hace nuestros pies caminar. Esa gracia que nos acompaña, aún estando en este mundo, y se manifiesta en nosotros por medio de Jesucristo. La gracia de Dios supera todos los problemas de la vida. Dios es fiel. La obra de Cristo es perfecta. Su gracia es inmensa, que sobrepasa toda cosa. Nos guarda del mundo, como el Señor Jesús lo pide. Gracia sobre gracia. En 2 de Corintios, capítulo 12. Versículo 9. Pablo tenía un aguijón en la carne. Pero él puede decir en el capítulo 12, el versículo 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese aguijón que acompañaba al apóstol, un aguijón que seguramente le producía momentos difíciles en su vida. Ha rogado 3 veces al Señor que se lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hemos dicho entonces que la gracia nos acompaña. La gracia ha sido abundante. El cielo se ha abierto. Dios ha manifestado esa gracia hacia nosotros. Porque muchos desechan esta gracia. Si volvemos nuevamente a la creación, toda la creación de Dios fue perfecta. No hay sombra alguna en ella. Creó los cielos, creó la tierra, separó los mares. Puso ríos,
Solamente tenían que labrar, tenían que tomar de aquellos frutos. Ahí el hombre estaba pleno. ¿Qué más podía pedir? Pero entró el pecado, la desobediencia. Y el hombre fue expulsado de aquel lugar. Y el hombre ha tenido que a través de todos los tiempos llevar la marca del pecado. Como lo decía ahí en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. En el mundo encontraremos aflicciones. El mundo nada nos ofrece. Estamos guardados por la gracia de Dios. ¿Vamos a buscar el gozo en las cosas del mundo? De ninguna manera. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo 37? El mundo está lleno de los malignos. El mundo manejado por el enemigo de Dios, por Satanás. Pero ¿qué dice el salmista, versículo 1? No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes por ellos, porque estás cubierto por la gracia de Dios. Versículo 3, confía en el Señor. Versículo 4, deleítate a sí mismo en el Señor. Versículo 5, encomienda al Señor tu camino. Ese camino de gracia. Versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Cuando los malignos son manifestados en este salmo, Dios siempre da la salida, el camino de los malos, pero el camino del justo, el camino del santo, del verdadero, del Hijo de Dios, va acompañado siempre de la diestra de nuestro Dios. Él nos acompaña, Él nos guarda, Él nos sostiene, Él nos dio la vida eterna, porque Él es eterno, porque el Hijo es eterno, porque la muerte terrenal no nos puede separar de Dios, porque un día estaremos para siempre con Él. La gracia se manifestará en todo su poder allí. Nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, nada. Romanos capítulo 8. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay alguna cosa que nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación. Hemos dicho que la gracia de Dios nos acompaña en todos los momentos, no solamente cuando estamos alegres, cuando tenemos de todo,
sino que también en las tribulaciones. ¿Nos separará del amor de Cristo la tribulación o la angustia o la persecución? Gracias a Dios no tenemos persecución como la tienen otros países por causa del Evangelio. ¿Y cuántos creyentes tienen que entregar sus vidas por causa del Señor? Pero el Señor está allí a su lado. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. ¿Qué seguridad nos da la palabra? ¿Qué seguridad nos da el Señor? Lo hemos dicho en tantas oportunidades. Estamos bajo el cuidado de la mano de Dios, de la mano del Padre y de la mano del Hijo. ¿Quién nos podrá separar de ello? Volvemos nuevamente a estos versículos de Juan capítulo 10. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, está hablando el Señor Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. El Señor siempre donde estaba, allí en medio de este pueblo, siempre había disensiones. Pero aquel que es el pastor, aquel que da vida eterna. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas darán testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo les conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Él va delante nuestro. Él va marcando las pisadas. Cuando pequeño hacíamos algunas excursiones con mi padre y habían ciertas huellas en el camino que nos iban mostrando hacia dónde teníamos que ir. Más aún, la enseñanza recibida de una persona que era scout, y los scouts cuando salían en algunas campañas iban marcando el camino. Por el camino donde iban, para que después tenían que volver. Pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos al Señor Jesús, que Él va delante nuestro. Ya hizo la obra de redención, ya cumplió la obra,
Su camino aquí en la tierra fue perfecto. Seguimos sus pisadas. Y este mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 17, en la oración del Señor Jesús, nos lleva a mirar al lugar donde Él quiere que vamos, mirándole a Él. Como dice el libro hebreo, puesto los ojos en Jesús. Es allí donde nosotros ponemos los ojos en Él. Porque Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Pero si vemos más adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No es la vida pasajera, no es la vida terrenal. La vida terrenal termina en el cementerio, en un mausoleo, donde es puesto aquel que ha muerto aquí en la tierra. Pero para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, sabemos que la vida no termina ahí. No termina en esa tumba. La vida es eterna. Pero desde ya, ahora la palabra nos dice que somos ciudadanos eternos. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está el Señor Jesús. Donde ha ido, donde se ha sentado, ha cumplido la obra y está esperando aquel momento a aquellos que le da vida eterna, que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es precioso. Él nos lleva en sus manos. Hemos dicho que la gracia nos acompaña. La gracia acompaña al creyente en todo su camino. La mano del Señor Jesús, bondadosa, nos sostiene. Pero no solamente en la mano del Señor Jesús. Mi Padre dice que es mayor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¡Qué seguridad! Qué triste es cuando se predica un evangelio de una pérdida de salvación. Desmerecen la obra de Cristo. Desmerecen esa gracia que fue abundante hacia nosotros. La gracia de Dios es un tema encantador. Y como dice el himno, hace nuestros pies caminar. La mano del Señor, la buena mano de Dios. Cuando leemos en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, ¿cuántos tuvieron que entregar sus vidas por causa del Señor? Algunos fueron aserrados, otros pasados por fuego. Pero la buena mano de Dios estuvo con ellos. ¿Cuántos creyentes han tenido que sufrir por causa del maligno? Pero su vida no termina, como decía aquí, en la tierra, sino que nuestra vida es eterna. La gracia maravillosa, la gracia de Dios, la gracia salvadora. Y la gracia se une al amor. Se une al amor de Dios. Porque es la esencia misma de Dios. El amor es la esencia misma de Dios. Hay tres cosas que tenemos como creyentes.
La esperanza, esperamos del cielo a aquel que nos vendrá a buscar. Tenemos la fe. La fe nos acompaña. Así como la gracia, la fe tiene que acompañar a cada uno de nosotros como creyentes. Y la fe la tenemos cada día que cultivar en nuestra vida. Son esenciales para el caminar del creyente. La esperanza, porque tenemos esa esperanza. Si hoy dejamos de vivir, tenemos la esperanza que un día seremos resucitados. La fe nos acompaña mientras estamos aquí vivos, caminando. Y el amor que no debe faltar. Cuando estemos en el cielo, ya no necesitaremos la esperanza, porque ya estaremos allí con Él. No necesitaremos la fe que necesitamos hoy para caminar. Estaremos en el cielo, estaremos junto a aquel que quiere que estemos con Él. Pero hay algo que se mantiene por siempre, es el amor de Dios. Porque Dios es amor. Ese amor nunca se terminará. El amor es eterno. El amor es eterno. Porque, como decimos, Dios es un Dios de amor. Es la esencia misma. ¿Qué más podemos hacer? Doblar nuestras rodillas en adoración y en alabanza. Ser fiel a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Dónde estábamos? Estábamos en tinieblas, estábamos perdidos. Y la gracia nos alcanzó. Y fuimos traídos a la luz admirable. De las tinieblas a la luz admirable. Estábamos perdidos. Y Él nos encontró. Hay una historia muy particular en estos últimos meses. Hay una persona que se perdió. Y hasta ahora no la encuentran. Parece que se esfumó del escenario donde ella estaba junto a su familia. Qué triste para la familia no encontrarla. Y nosotros estábamos perdidos. Estábamos en tinieblas. Y Él nos alcanzó. Con cuerdas de amor. Nos enlazó. Y nos atrajo a Él. Cuando hablamos del camino de la salvación, tiene que llenarse de gozo el corazón de cada uno de nosotros. Como quisiéramos que esta sala estuviese repleta de almas que han sido rescatadas, que estaban perdidas. La palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¡Qué gozo cuando nosotros fuimos salvados! Que entramos a la familia de Dios. Que disfrutamos de todas las bendiciones espirituales. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué busca el hombre sin Dios?
bendiciones terrenales, tener un buen pasar, vivir sin problemas, tener todas sus necesidades cumplidas. Eso es lo que busca el hombre. Y piensan muchos cristianos que las bendiciones son materiales. Si tengo un mejor auto, y dicen, bendito Dios porque tengo el mejor auto, porque tengo mi casa. Eso no quiere decir que no queramos tener eso, pero eso no llena nuestros corazones. Sino que podemos decir como el apóstol, bendito el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Allí donde la polilla no hace ningún efecto. Allí donde vive el Dios y Padre. Allí donde vive el Hijo de Dios. Hay un lugar reservado para ti, para cada uno de nosotros. Mientras estamos acá, tenemos los cuidados del Padre y del Hijo. La gracia ha sido abundante. No necesitamos más que servir al Señor, que darle cada día más de nuestra vida, manifestar lo que Él es en nuestros corazones, cómo retribuimos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, al género humano. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso es lo que Satanás quiere, que los deseos nuestros sean mundanos, y nos ofrece tantas cosas. Nos ofrece tantas cosas. Los casinos en el mundo están llenos de luces por todos lados, porque eso hace que los deseos de los ojos anhelen estar en aquellos lugares. Pero los deseos del Hijo de Dios no están en las manifestaciones de este mundo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo en el cual estamos, sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Dice el versículo 12 de este Tito 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Esa es nuestra esperanza. La esperanza bienaventurada. Esa esperanza que acompaña, que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que podamos disfrutar de esta gracia, de este amor que se nos ofrece gratuitamente, para que vivamos sobria y piadosamente, aguardando la esperanza gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que esa gracia que nos acompañe esté siempre con nosotros.
Amén.